Hay personas mágicas rodeándonos por todas partes. Son aquellas con las que conoces la felicidad, aquellas que te ayudan a volar, a vibrar y a descargar tu mochila. Hay personas mágicas, te lo aseguro. Yo las he visto. Se encuentran escondidas y camufladas por todas partes, por todos los rincones del planeta. Disfrazadas de gente normal, disimulan su especial forma de ser. Procuran comportarse como los demás. Pero yo ya los conozco. Yo ya las he visto. Hoy, tú vas a conocer a una. Bienvenidos a Gente con Magia. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente con Magia. Gracias por estar ahí, gracias por darle al play y por escucharnos. En este segundo programa hemos traído a nuestro primer invitado, nuestra primera persona mágica. Ella es Chisca Blesa, y si habéis oído el primer relato o el primer capítulo sabréis que ella fue protagonista activa. Chisca fue la psicóloga que trabajó con nosotros en la pérdida de Yuk y la que nos llevó todo el duelo perinatal. Bueno, hola Chisca. Hola Xavi. Bienvenida y un honor, ¿no? Ser la primera. No, el honor es mío. Muchas gracias. Chisca, no sé si has oído el relato o el primer capítulo, pero sabes que eres protagonista y la primera pregunta es inevitable. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues muy potente. La verdad es que un acto de valentía, me parece un acto de valentía total, muy potente y muy necesario, porque como siempre decimos, estos procesos suelen quedar en la intimidad y para mí es muy importante y necesario que se pueda compartir. ¿Y qué emociones te despertó, profesionalmente o personalmente? Bueno, yo no distingo profesional de personal, porque no creo que se pueda separar, o en mi caso no lo puedo separar. Y emociones muchísimas, porque en el momento en que vinisteis con vuestra demanda, el momento de lo que pasó lo de la pérdida de Yuk, fue un momento muy crucial en mi trabajo, porque en la misma semana vinieron dos madres diferentes, dos familias diferentes con dos pérdidas perinatales. Y nunca me había pasado dos a la vez. Entonces Francesc y Lluc se fueron con una semana de diferencia y a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque fueron dos historias muy paralelas que me llegaron muy, muy, muy adentro y que no me dejaron indiferente. Por eso que ahora se retome, se siga con la historia de Yuk y con todo lo que ha traído, para mí es también personalmente muy importante. Porque a mí también se me abrió como una faceta, podríamos decir, en ese momento. Claro, tú viniste recomendada por Lucía. Uh-huh. Lucía era la doula que nos iba a asistir al parto natural que teníamos pensado. No lo dudó en mi momento, cuando hablamos con ella, acudí a Chisca. Eres un referente en Mallorca de duelo perinatal a nivel de psicología profesional y mi pregunta es, ¿cómo te especializas en este duelo que es tan, complicado, complejo y supongo que no es los mismos protocolos que otra pérdida? No, bueno, en realidad yo me especialicé en psicología perinatal, globalmente, o sea, no concretamente en duelo perinatal. Cuando, fue también como las cosas de la vida, como muy casual, un día en una librería me llamó la atención una portada de un libro, me lo compré. Y a raíz de esa portada de libro y de esa lectura se abrió todo un universo. Te estoy hablando de hace 14, 15 años más o menos, de ese momento. En aquel momento no había formaciones formales, valga la redundancia, en España, en psicología perinatal, y yo empecé mi investigación personal. Entonces empecé a leer autores, a estudiarme y leerme todo lo que caía en mi mano y a tomar contactos y demás. Y finalmente sí se hizo. Empezó una formación bien organizada, además, por Ivone Olza, que es una referente en psiquiatría infantil. Y
y Fernández del Castillo, ellas lo organizaron y fue, bueno, una formación que ahí nos dieron una estructura más sólida para trabajar ya con este tipo de casos, que obviamente, como dices tú, no tiene nada que ver con un duelo normal, entre comillas, porque el bebé no ha existido, no ha sido nombrado, no está tan legitimada la pérdida como la pérdida de un ser humano al que todos han conocido. Entonces, podríamos decir que se condena a la familia a una soledad o a una invisibilidad que es doblemente dolorosa. Es un duelo peculiar en ese sentido. Claro, por eso ahí está el trabajo, ¿no? Ahí está la especialización y ahí está, claro, lo difícil. En darle lugar, en darle visibilidad, en darle nombre, en hacerlo extensivo a todos los que lo iban a conocer, en darle su presencia y su lugar, que es lo que requiere, porque es una persona que ha venido, independientemente del tiempo que haya estado, ha tenido lo podemos llamar de cualquier forma, pero podríamos decir que ha tenido la experiencia, o hemos tenido la experiencia de vida que ha durado X semanas, pero ha venido, ha estado aquí y ha existido. Entonces, para poder legitimar su paso, tenemos que hacer un buen proceso. Hay un momento determinado que nosotros en una sesión contigo te comunicamos que él vuelve a estar embarazada. Uh-huh. No habían pasado ni 4 meses de la pérdida de Yuk. Uh-huh. Y recuerdo que lo primero que nos dijiste fue: aquí se acabó la terapia, ahora hay que centrarse en la vida, vamos a dejar la muerte de lado para centrarnos en la vida que están haciendo. Pero en cuanto nosotros cerramos esa puerta y te quedaste sola en la consulta, ¿qué pensaste? Es que fue, te diría, fue una decisión que no venía protocolizada. No es que cuando nos quedamos embarazados se acaba el duelo, no es así. Pero en vuestro caso, yo creo que es muy importante saber que cada caso es particular y concreto, no podemos generalizar. Pero en vuestro caso era como muy claro que lo que venía empujando detrás tenía mucha magnitud, ¿no? La llamaremos Dunia, porque tiene mucha magnitud. Y era como: yo voy a estar aquí recordando, yo voy a estar aquí llevándolos para atrás. Esa fue mi sensación. Que si continuabais proceso conmigo, una y otra vez nos íbamos a ir a recordar a Yuk, a recordar el dolor. Y estabais en un punto en el que ya llevabais una inercia muy positiva y muy hacia adelante. Entonces sentí que tenía que retirarme en ese momento. Pero fue una decisión tomada en el momento, para nada protocolizada. O sea, no pienses que se hace así por protocolo. No hay protocolo tan claro porque estamos con personas. Y yo sé que tú más de una vez me has dicho que para ti es muy importante el darle sentido al duelo, el transformar un duelo en crecimiento, saliendo reforzado en cierta manera, que eso creo que es una palabra que he aprendido hace poco, resiliencia. Resiliencia podría ser, sí. Resiliencia es la capacidad de transformación, diríamos, en positivo, ¿vale? Cuando pasamos por un trauma o por una experiencia traumática, podemos salir de 2 formas del trauma. Podemos salir perjudicados o podríamos salir tocados, hundidos, o podemos hacer de todo eso, podemos de ahí sacar un material que nos ayude precisamente a dar el salto, a transformar todo ese dolor en otra cosa, a resignificar. Entonces, si de un duelo se consigue algo así, de un duelo como de cualquier experiencia traumática, es cuando hablamos de resiliencia. Hay una expresión muy, muy visual, pero es muy clara. Hemos conseguido flores del estiércol, o sea, de algo que no pensábamos que fuera a tener nada de bueno, al final sale la base de una experiencia y de todo un camino, ¿no? Y yo diría que eso sería lo ideal de un duelo. Claro, es la clave de vuestro trabajo. Orientar hacia ahí para mí es lo más mágico, poder orientar hacia ese lado, pero no siempre es posible, porque cada persona tiene su camino y cada experiencia tiene su significado. Algunos en la teoría del trauma nos explican que el trauma es al segundo golpe, ¿vale? Una persona puede encajar bien un primer trauma bastante potente,
Cuando viene un segundo golpe es cuando ya no tenemos más capacidad de encajar, ¿no? De encajar ese dolor. Entonces, muchas personas reciben esa primera experiencia o ese primer duelo como un primer trauma que se queda, podríamos decir, a la espera de ese segundo golpe. Después viene un divorcio, después viene una pérdida laboral, viene cualquier otro tipo de crisis y es como si hiciéramos un sumatorio y a partir de ahí podrían poner en marcha otros mecanismos. Pero la resiliencia tiene un pilar que es fundamental y no todo el mundo cuenta con él. En la resiliencia tiene que haber alguien que en un momento dado me ha hecho sentir que tengo posibilidades, que puedo ir hacia otra parte, que confía en mí, que me ve, alguien que cree en mí. Si yo encuentro con ese factor de resiliencia, si me encuentro con esa persona o esas personas, que a veces son varios los que me van viendo y me van llevando para adelante, a veces es la pareja, a veces es un amigo, puede ser la vecina del quinto, no tiene que ser un profesional, pero tiene que haber alguien que nos diga yo te veo y creo que puedes hacer otras cosas, creo que puedes crecer a partir de aquí. Ese te veo puede ser un despertar espiritual porque una persona en un momento determinado te da te hablo en el caso de nuestro relato, de nuestro camino o de mi camino al despertar, que fue lo que nos pasó. Y tú ¿cómo te quedas cuando nosotros te explicamos, por ejemplo, pues mira, nos han explicado que Yuk era un ser de luz, un ángel que no podía encarnar, que venía con unas funciones, con unas misiones, y nosotros eso pues lo hemos transformado en crecimiento? ¿Cómo se queda un psicólogo cuando...? Sí, yo recuerdo vuestras caras cuando dijisteis, venga, 1, 2, 3 se lo decimos, ¿no? Fue un poco así, me recuerdo perfectamente la situación. Y yo lo recuerdo para mí con sensación de liberación, ¿vale? Porque es verdad que mi trabajo, podríamos decir que tiene 2 vertientes. Tiene la vertiente más formal y tiene una vertiente muy transpersonal, que es realmente donde yo me siento más desarrollada, ¿no? En la parte de la psicología transpersonal. Si viene alguien con una demanda muy clínica de psicólogo clínico general sanitario o de un proceso concreto, por ejemplo, vosotros veníais para un duelo. De ese duelo podían salir 1.000.000 de cosas, pero yo no os puedo decir vais a hacer un crecimiento espiritual por este duelo, porque no tengo ni idea, básicamente. Yo no sé qué va a salir de ahí. No soy nadie para saber ni antes, ni durante, ni después tampoco. Entonces, para mí la magia está ahí, ¿no? En ver qué sale de eso, que no va a depender de mí, va a depender de cuál sea vuestro camino, no de hacia donde yo empuje. Entonces, para mí que me vengáis con esa devolución de, mira, estamos haciendo esto en paralelo, hemos descubierto todo esto, y con esa pregunta de un poco de qué te parece, mami, ¿no? O sea, porque era un poquito esto, ¿no? Nos validas, nos lo validas, ¿no? Y fue como, ¡buah! Yo lo recuerdo con mucha emoción porque para mí la vida va de la mano de la espiritualidad, no puede ir separada. Y si va separada es que solo estamos en la porción del ego y no hemos entendido todavía nada. Entonces, cada vez que alguien en consulta me menta algo que me muestre una apertura espiritual o que me muestre que entiende que esta vida es más en global, pues para mí es una alegría. O sea, es mi alma pegando saltitos, ¿no? Bueno, ahora volvemos al tema de transpersonal, porque me interesa muchísimo. Pero primero quería comentarte también, bueno, al hilo de esto mismo, ¿no? Tampoco nos vamos mucho del tema, pero tus colegas, porque la psicología también, pues sí, como todo, pues hay muchas, ahora mismo, pues tus colegas, digamos, más académicos, ¿cómo te miran si tú les estás contando un poco esto? Porque sé que es como ese astrofísico que no se dedica ya a la astrofísica, sino que se dedica pues a la vida extraterrestre o a la física cuántica, y todos sus colegas lo miran como ya está aquí él. Claro, aquí viene la cosa. O sea, yo por eso te digo que yo mezclo lo personal con lo profesional. Yo sé que la vertiente profesional, pura y dura, hablando en plan científico, contempla que yo solo puedo trabajar en consulta
basándome en el método científico, ¿vale? Eso hasta ahí todos lo entendemos. Ahora, si yo, imagínate que yo soy vegetariana y tú me vienes a hablar de que has descubierto que el vegetarianismo para ti va a ser un gran avance y yo considero que te puedo compartir lo que entendí del vegetarianismo, no te estoy perjudicando en nada. No estoy hablando de ningún método científico ni te estoy diciendo hazte vegetariano. Pero me puedo alegrar de que llegues a esa determinación y te puedo decir, pues mira, compartimos esto y yo te lo apoyo. Tú puedes decir, mira, la psicóloga me ha dicho que me haga vegetariano, pero podrías hacer las lecturas que tú quieras en realidad. ¿Por qué te cuento este rollo? Pues porque en realidad, sí, la vertiente de la psicología transpersonal está encajada en las terapias de la cuarta ola, que se llama en psicología. Obviamente no está tan reglada como otros tipos de formaciones científicas, pero cada vez tiene más reconocimiento, cada vez el resto de colegas entienden más cuando uno les habla de mindfulness, cuando uno les habla de una relajación profunda, de unas respiraciones, porque cada vez lo están utilizando más todos. O sea, seamos honestos, en realidad no es tan extraño ya dentro del mundo de la psicología. No es tan académico, no es muy académico, pero no es tan extraño. Entonces, creo que no se toma con mucha extrañeza ya, ¿sabes? ¿Y es tu reto ahora mismo? Mi reto... sí, hay algo en mí que sí que tiene eso como en el tintero. Porque tú un día me dijiste, Xavi, ya hay que ser honestos. Sí, desde luego, sí. Pero es verdad que en mi trabajo yo tengo que ir un poco a lo que me pide la persona que viene. Yo puedo tratar de llevaros hacia un lugar, yo puedo tratar de ¿cómo te diría? Yo puedo saber o puedo creer que sé qué sería lo mejor para ti, pero tú estás en tu camino, ¿vale? Yo puedo saber a ciencia cierta que si tú meditas 21 minutos todos los días vas a hacer una transformación a nivel incluso neuronal. Pero si no está en tu camino sentarte a meditar, lo único que voy a hacer es frustrarme si yo pongo esas expectativas. Entonces, en mi trabajo, aunque yo tengo muy clara hacia mi orientación, te podría decir, o hacia dónde me gustaría que llegara todo el mundo, no deja de ser mi expectativa, mi deseo. Entonces, a la persona que viene medicadísima, que trata de hacer un día a día medio normal y que tiene una grave depresión, hay personas con las que es fácil porque tienen la espiritualidad más a flor de piel, la sensibilidad más a flor de piel. Es más fácil introducir determinadas prácticas, determinados conceptos, pero hay personas que están alejadísimas. ¿Desconectadas? Sí, podríamos decir que están desconectadas o podríamos decir simplemente que han venido a otra cosa, Xavi, porque yo entiendo cada vez más claro que todos venimos para algo y no todos venimos a lo mismo. Que el que se lo encuentra en la escuela de la psicología transpersonal se habla de 2 vías para el desarrollo espiritual. Se habla de los que nacen con el germen del buscador en sí y que buscan toda la vida y buscan desde que son criaturas, siempre buscan y obviamente encuentran. Y están las personas que solo encuentran a base de sufrimiento, a base de experiencias traumáticas, a base de hundirse y de sufrir. Entonces, el que se hunde, sufre, pero eso todavía no le basta, o eso no le va a suponer un despertar espiritual, pues como dice el dicho, levántate de puntillas y sal del salón y déjalo dormir. O sea, porque su destino está ahí también. Sí, es la elección de su alma Exacto. Eligió. Cada uno, yo creo, francamente creo cada vez más en el llamado libre albedrío. Cada uno tiene su camino. Y aunque yo tenga, pues esto, mis ideas claras de lo que me ha funcionado a mí, de lo que he visto funcionar en otras personas, de que claro que la vida es mucho más plena y más diría perfecta si eres consciente, o sea, eres capaz de ver otras dimensiones y otros colores, pero todo el mundo quiere eso, todo el mundo necesita eso. Ahí está la pregunta. Has dicho que, perdona, que vuelvo a la psicología transpersonal, al origen, has dicho que es como una cuarta ola, es una cuarta fuerza, entiendo, tras la psicología humanística, que es la que ha imperado hasta ahora. Empezó con la psicología humanística y de ahí se siguió desarrollando. En España hubo
Uno de los primeros psicólogos que nos trajeron el concepto de la psicología transpersonal fue Antonio Blay Fontcuberta, y Antonio fue un gran maestro. En los años 80 ya daba cursos, talleres, formaciones, escribió un montón de libros, y a raíz de ese trabajo, pues en España empezó a desarrollarse la psicología transpersonal. Y entiendo que las herramientas pueden ser constelación familiar, canalizaciones, cartas astrales, parece como raro. Bueno, puramente hablando, no, nos podríamos centrar más en la meditación, en el desarrollo del observador, desarrollo de la conciencia. Y para el desarrollo de la conciencia, ahí ya sí que podemos usar o derivar a otros profesionales. Por ejemplo, si alguien, para hacer un buen conocimiento de su psique, en un momento dado vemos que debe ser derivado a un astrólogo, pues yo no tengo ninguna duda y lo hago. Yo no soy astróloga. Si veo que alguien va a necesitar de un trabajo corporal porque no reconoce sus bloqueos corporales, porque tiene nudos en su funcionamiento diario, pues yo no dudo en mandarlo a un osteópata o mandarlo a alguien que haga terapia corporal. Yo no hago esas cosas, pero sí que hay herramientas, podríamos decir, que ayudan al proceso de la toma de conciencia. Claro que sí que las hay. Entiendo que es una escuela de psicología que estudia directamente y en profundidad el funcionamiento del ego. Exacto. Y la dimensión espiritual del ser humano. Tú, en tus palabras, literalmente me dijiste un día que la gente entienda la vastedad de la vida y no se quede anclada en el ego. Eso para mí, para ti, sí, es fundamental. Sí. O sea, todo está girando en torno al ego, el maldito ego que dicen algunos. Es que en realidad el proceso humano empieza en la infancia, por la construcción de ese ego. En la infancia lo único que hacemos es estar observando el entorno y empezar con una libretita a anotar esto me conviene y esto no, esto lo hago y esto ya no lo hago más. Y ahí vamos conformando un filtro que es usando nuestra mente, nos ayuda a interpretar el entorno y a encontrar el equilibrio entre esa necesidad que emerge corporalmente en el niño, que sube por el cuerpo y se tiene que transformar en un hacer o un decir. Entonces el niño en ese momento aprende: si hago esto no va bien, si hago esto me quieren mucho, si digo tal cosa soy muy simpático y mira qué bien. Entonces el niño va conformando un personaje. El ego se llega, diríamos, a su máxima expresión en la adolescencia y la juventud, porque el joven es, podríamos decir, 200% ego. El joven es: yo voy a poder con todo, yo soy el lo más, yo me voy a comer el mundo. Y luego vienen las experiencias de la vida. Entonces la mayoría que nos hemos creído en un momento dado que nos lo íbamos a comer todo, va llegando las experiencias cada vez, bueno, no tan pronto en la vida, porque ahora ya tenemos como la entrada en la vida adulta más dilatada, ¿no? Pero sí que en torno a los 30, 40 la mayoría pues entran ya en esas crisis de: este traje ya no me sirve, que ese traje es el ego que habíamos fabricado ahí en la infancia, en la adolescencia, y no está alineado con nuestro propósito vital, por eso entramos en crisis. Entonces ahí está el trabajo de la transpersonal, claro. Descubrir ese... Claro, aquí no... Es que no puedo evitar compararlo con la psicología humanística clásica. Y aquí no hay una patología previa como vengo patología, clínico, diagnóstico. Puede venir en esa forma. Puede venir en forma de patología. En los trastornos ansioso-depresivos, la ansiedad, yo siempre digo a la gente, es como para mí es una gran suerte. Es como cuando uno se clava un cristal en un pie, le duele, qué suerte que me duele, perdería el pie. Entonces, cuando yo ya no puedo ni respirar, algo está pasando en mi vida. Por suerte mi cuerpo me dice: basta ya, para con esto. Y ahí viene el gran interrogante, el tomar decisiones o medicación, porque la cosa es así. O sea, yo puedo ir con un ataque de ansiedad al PAC, me van a dar un ansiolítico y me vuelvo tranquilo a casa y sigo con lo mismo y volveré a tener otro ataque de ansiedad cada vez más grande. Tomar decisiones o medicación, me encanta. Sí, esa es una frase que le he robado, ¿eh? Vale. No es mía. Es de nuestro compañero Virgilio, el psiquiatra que colabora con nosotros, que se la dice a todo el mundo, porque todo el mundo viene buscando la receta, ¿no? Y lo primero que les dice: ¿qué vas a tomar? ¿Decisiones o medicación? Y creo que es muy potente, porque la mayoría tenemos tanto pánico a los cambios, estamos tan apegados a lo que nuestro ego ha conseguido, entre comillas, que nos da pánico soltar eso.
No sabemos qué es lo siguiente, ¿no? Sí, hombre, yo de pastillas prefiero tomarme la pastillita roja de Matrix. Exacto. Dios. Tal cual. Y yo sé, Chisca, que tú, tu primer trabajo espiritual o interior lo empezaste con 20 y pocos, me dijiste una vez, Sí. con una carta astral. Exacto. Tras un duelo, además, bastante profundo, Sí. de cosas que te habían pasado. ¿Tú qué recuerdas de esa carta astral en particular y de ese despertar espiritual a los 20 y pocos? Yo recuerdo, si te soy honesta, yo recuerdo toda mi infancia ya un poco en rollo buscadora, ¿vale? Yo creo que venía un poco con el chip de fábrica, porque de niña me hacía muchas preguntas, muchísimas. Yo recuerdo el día de mi primera comunión, por ejemplo, yo lloraba en el banco cuando tomé la comunión. Yo no vi a ninguna niña llorar con la comunión en la boca, pero yo tenía como una conexión con mi parte espiritual como muy, muy profunda, que no entendía nada, yo si tuviera que explicarte en ese día qué sentí, pues una emoción bestial, sentí algo en mi corazón bestial, pero no lo sabía ni colocar, ¿no? Luego lo típico, pasa la vida y... Sí, pero perdona, no es como ese típico niño de la comunión que está emocionado porque le van a hacer los regalos. No. Yo lo mío era como una apertura de corazón. Bueno, es que me puse a llorar ahí en la iglesia de la alegría. O sea, era una sensación bestial. Para mí fue bestial. Fue de una magnitud bestial. Y no es que fuéramos especialmente religiosos en mi familia. Era algo interno. Por eso te digo que creo que venía con algo de fábrica. Después, cuando tenía 15 años, perdí a mi padre, después de una enfermedad muy larga, de un proceso en el que pasaron un montón de cosas durante años. Y yo recuerdo que desde el momento en que murió yo estaba muy interesada en la muerte, obviamente. Entonces empecé, no soy capaz de recordar quién me dio el primer libro de Elizabeth Kubler-Ross, pero yo empecé ya ahí a investigar mucho sobre la muerte, sobre qué pasa después de la muerte, a dónde vamos, de dónde venimos, todo eso me rondaba continuamente. Pero aún habiendo leído todo eso no hice ninguna terapia ni nada. Y a los 22 años, no sé si los acababa de cumplir o los iba a cumplir, alguien me habló de un astrólogo y yo fui al astrólogo, pero para nada pensando lo que iba a ser esa sesión. Y claro que marcó un antes y un después en mi vida, porque fue una carta, podríamos decir, la astrología psicológica, me describió muy bien qué me pasaba, dónde estaba y sobre todo el por qué. Yo necesitaba saber ese por qué. Es que al final la carta astral no deja de ser ese contrato que firmas Tal antes cual. de venir. Yo recuerdo cuando escuché de su boca decirme... no dudes que esto era un pacto de amor entre el alma de tu padre y la tuya. Yo recuerdo el desbloqueo que sentí a nivel también como de pecho, a nivel de cuarto chakra y ¡fua! Ese destaponamiento, pero sobre todo lo que recuerdo es la sensación de certeza, esto es verdad. Te resonaba. Totalmente. Por eso me marcó un antes y un después, porque a partir de ese momento fue como de verdad poder creer en esa porción espiritual que llevamos todos, ¿no? Es que a mí me resulta inevitable asociar lo transpersonal con el concepto de la muerte. O sea, quiero decir, Claro. el aceptar que existe otra realidad no visible en un mundo donde la energía se transforma en otra dimensión, Claro. esa creencia, certeza, puede hacer cambiar todo el paradigma o significado de la muerte, cual. al menos como lo tenemos. Me refiero pues a celebrarla en vez de llorarla, una serie de cosas. ¿Tú tienes miedo a la muerte? No, Wow. no. Tengo miedo a sufrir la muerte de mis seres queridos. ¿Y sufrir? Porque será muy doloroso. Va a ser doloroso cuando yo los pierda, lo sé. Sé que voy a sufrir mucho dolor. Pero como dicen los budistas, el sufrimiento es mental. El dolor es físico, es emocional y físico. Pero después entrar en un proceso destructivo es una cuestión de nuestro ego, de nuestra mente. Porque ahí podemos elegir si tenemos conciencia. No tenemos que vivir, o no deberíamos vivir un proceso de duelo como algo destructivo. Pues mira que me has sorprendido porque cuando me has dicho que tengo miedo del sufrimiento pensaba que ibas a decir el tuyo en la muerte. No. Porque yo personalmente sí que tengo miedo al mi sufrimiento. Bueno, nadie quiere vivir una tortura china, supongo. Bueno, pero Sí, al final... sí. Sí, pero no deja de ser del cuerpo eso, Xavi. Y yo creo que es algo que deberíamos tener todos muy claro, ¿no? Que el cuerpo solo es un vehículo. Es un vehículo que lo vamos a estar usando un tiempo, lo que dure esta experiencia,
este jueguito que digo yo, que venimos aquí Sí, esta obra de teatro. a jugar este rol, esta obra de teatro. Yo juego a ser la psicóloga y tú eres Xavi que me entrevistas y después cruzo la puerta de mi casa y mi rol es, tengo mi pareja y mi bebé, o sea, y luego por la tarde visitaré a mi madre y tengo mi rol de hija y así continuamente. Y de mí depende creerme que soy eso o comprender que soy otra cosa. Claro, el término espiritualidad, que sigue estando hoy en día lleno de connotaciones esotéricas, religiosas, de fe, de más allá, es un término que hace más mal que bien, ¿crees? Mal utilizado, sí. Y yo creo que aquí tenemos el grave problema, que se ha, diríamos, prostituido, es la palabra. O sea, se ha prostituido mucho, se ha mal utilizado, se ha lucrado mucho en nombre de la espiritualidad. Y yo, más que de espiritualidad, prefiero hablar de conciencia, porque eso depende de cada uno. Cada uno tiene una conciencia, cada uno tiene eso en su interior. Cada uno es capaz de despertar eso y de hacerle caso y de seguir hacia adelante. Si nos movemos en el mundo de lo espiritual, el problema que podemos encontrarnos es que acabemos buscando guías que están tan equivocados como nosotros en muchas ocasiones. Entonces, para mí es peligroso. Peligroso porque en el mundo de las entidades, en el mundo de la espiritualidad, hay, diríamos, todas las capas del astral. En realidad podemos topar con algo muy denso, con algo lindísimo, podemos topar con cualquier tipo de entidad y de capa. Que al final todo es lo mismo, es verdad, Sí. pero no entraremos ahora en eso porque si no, no acabaríamos. Le digo, hay que tomar, pero yo siempre es esto, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con la conciencia depende más de uno y lo que tiene que ver a veces con la espiritualidad tenemos la tendencia a esto, ¿no? A buscar guías, a buscar maestros, religiones, etcétera. Lo mezclamos muchas veces con Sí. religión, con guía, con X cosas, ¿no? Tu vida, es que cuando has comentado, pues voy a ver a mi madre, a mi bebé, yo sé que pues tienes 3 hijos, pareja, vale. Tu vida ha sido bastante peculiar desde tu despertar, por decirlo de alguna manera, pero me gusta cómo compaginas, pues chisca madre, chisca hija, chisca pareja, chisca psicóloga, chisca es... Sí, es que hay la misma en todas las facetas, al fin y al cabo. Por eso te decía que yo no distingo. O sea, a mí me cuesta mucho ponerme... Yo recuerdo al principio, cuando empecé a trabajar, que sí me sentaba de manera formal y sí tomaba mis apuntes y era todo como más, te diría, protocolario, más alejado a mi esencia, de alguna forma, ¿no? Y poco a poco me di cuenta de que tenía que ir soltando todas esas cosas, que eso solo eran al fin y al cabo inseguridades y que lo único que tengo que hacer delante de alguien es ponerme a disposición, es sentarme, ponerme a disposición de lo que esa persona vaya a necesitar y ya está. Tampoco y tanto, pero solo es eso al fin y al cabo. Ahora he visto, perdona, no he podido evitar verte. Llevas tatuado la palabra Srada Sí. en la muñeca, que quiere decir, creo, pues confianza plena Confianza plena. o devoción en el universo. ¿Qué día se te ocurrió irte al tatuado para decir, tatúame esto? Yo estaba haciendo una formación de yoga y era algo que estaba hablando con mi profesor. Mi profesor yo trataba de... Era un momento en el que estaba en una crisis vital muy importante. Iba a hacer un cambio muy importante en mi vida. Me iba a separar del padre de mis primeros 2 hijos. Y para mí era como un acto de fe o un salto al vacío, ese cambio. Porque yo sentía que algo me impulsaba hacia adelante, pero al mismo tiempo estaba muerta de miedo. Entonces, hablando con mi profesor, con Tony Van Rey, le dije, Tony, es que yo siento que esto es como un acto de fe, pero siento que debo confiar. Hay algo dentro de mí que me está diciendo confía y salta. O sea, era algo como muy loco. Y Tony me dijo, es Radha, esa es la palabra. Entonces lo consulté con mi hermano, el mediano, que mi hermano también ha hecho muchos estudios de yoga y demás, y le dije, ¿qué te parece? Me dijo, perfecto, es la palabra. Entonces la busqué en sánscrito y me la tatué para tenerla presente, Claro. básicamente, esa confianza, porque en muchas ocasiones cuando
la mente entra en juego y entran los miedos, obviamente lo primero que perdemos es la confianza. Y yo la primera, yo no estoy libre de nada, entonces necesito tener esto presente en muchas ocasiones. Wow. No dejas de sorprenderme, Chisca, nunca. Hace más de 3.000 años, budismo, zen, tibetanos, indígenas americanos, bueno, sufismo, taoísmo, etcétera, llámalo como quieras, ya practicaban todos estos pues, crecimientos que tú ahora mismo me estás contando, e incluso la psicología transpersonal, por decirlo de alguna manera. Ha llegado el momento, sobre todo porque veo que tú eres una persona que has fusionado Occidente y Oriente durante toda tu vida. Al final, la psicología y el crecimiento espiritual van... ¿Ha llegado el momento de fusionar Oriente y Occidente? Porque yo estoy un poco cansado de... No sé si me entiendes. Ya, yo no sé, a ver, yo creo que más que fusionar es comprender que hay cosas que ya se sabían de siempre y que hay que adoptarlas y se acabó. O sea, no hay que occidentalizarlas tampoco, porque se corre el riesgo, occidentalizando, de desproveer de la esencia. Estamos desproveyendo de la esencia muchas cosas. Por ejemplo, el yoga en sí. El yoga se ha convertido en muchas cosas no muy positivas en algunos aspectos, y la esencia del yoga no era eso. La esencia del yoga no era un cuerpo escultural haciendo acrobacias y equilibrios. El yoga está hecho para preparar el cuerpo para poderse sentar a meditar, simplemente. O sea, tiene un camino espiritual el yoga. Estás preparando a tu cuerpo para lo más importante de la vida, que es el centramiento y la meditación y la toma de conciencia. Entonces, si yo hago un yoga y lo hago para lucir un cuerpo bonito en bikini en verano, está bien, pues estoy usando la técnica del yoga, pero tenemos esa tendencia en Occidente, que yo creo que es a comercializarlo todo, a cambiarlo de nombre 23 veces, a abrir 25 escuelas distintas de yoga y cada una con sus fórmulas. O sea, es como que nos cargamos a la gallina de los huevos de oro, de alguna forma. Y todo podría ser mucho más simple. Simple, podría ser gratuito, podría ser de corazón, que es como se deberían hacer estas cosas. Debería ser algo que pudiéramos adoptar sin necesidad de sacarle tanto provecho. Chisca, yo te abrí mi corazón en cierta manera, o se lo ha abierto todo el mundo con mi relato en mi primer capítulo, y hay un momento que pongo un audio de una canalización que hice con Alicia. Sí. Yo sé que tú has... Bueno, yo te he pasado toda la canalización porque yo quería que lo escuchases. Yo sé que te llegó, Sí. te emocionó y te resonó casi cada palabra que decía Alicia. Sí. No sé cómo decirte... ¿Qué le dirías tú si la tuvieses delante ahora mismo? Alicia es una persona Sabes que me muero de ganas de tener adelante y que no puede ser por las agendas de Alicia. O sea, me encantaría. O sea, tengo... Desde que la escuché en decirte hola en el audio, prácticamente es como yo la tengo que conocer. O sea, yo quiero hacer una canalización con ella, la quiero conocer. Me pareció de una pulcritud y de una transparencia y de una limpieza alucinante. Me llegó al alma. O sea, hay cosas que nos llegan al alma o no nos llegan. Y ese audio fue como plas, o sea, directo al alma. De esas cosas, como decíamos antes, que sabe, hay una parte de ti que sabe que eso es, ¿no? Y bestial. O sea, fue una bestialidad, porque realmente, Xavi, a ver, yo, si te pudiera dar un euro de cada persona que me ha dicho yo soy canalizador, o yo canalizo, o fulanita canaliza, pero no me llega. No me llega. Tengo la suerte o la desgracia, no sé si es una suerte o una desgracia. ¿O te llega mal? Sí, y eso es algo que es una antena que tengo siempre como muy ahí, ¿no? De qué me llega y lo que no me llega. Lo que me llega de esta forma, boom, o me llega directo y me impacta, o no le hago caso. Y en el caso de Alicia ha sido ese impacto, ¿no? Ganas de... Sí, yo sobre todo lo que han dicho transparencia. Alicia, yo hablaba con ella porque yo le he dicho, oye, voy a hacer un podcast, voy a colgar tu voz. Me dijo, tú, todo. A mí ella lo primero que dice, grábame, cuélgame, porque... Claro, no tiene nada que esconder. Absolutamente nada. Me dice, es que yo encantada de que los terapeutas multidisciplinares podamos
Claro que explicar sí. lo nuestro. Por eso sí que la transparencia y además ella en un momento determinado, pues como todos, pues tiene una infancia complicada porque al final cuando tienes un canal Sí, bastante amplificado, pues no es todo tan bonito, pero no sé, es como muy, muy sincero. sí. Yo, yo sé que, por ejemplo, tienes un canal amplificadísimo, seguro, lo tengo clarísimo. Y además yo sé que tienes telepatía con tu hija en cierta manera, ¿no? Sí, con mi hija muy clara. Pero mi hija no solo conmigo, o sea, creo que es una persona muy abierta y es capaz de entrar en la cocina y seguir una conversación que tienes tú con tu mente, ¿sabes? O sea, Es que yo te lo digo porque como bestial. Alicia, la primera frase que te dice, no, yo entro en tu campo electromagnético Sí. y entro en tu aura a nivel mental y no te sorprendió en nada a ti, como diciendo, y tú No, me dijiste, no, es que claro, yo es que con es mi así. hija, Es por que así ejemplo, es, Xavi. No te está diciendo nada que no esté no en voy a ti. meter en tu alma ni No, 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 posesión. no, no. Te están leyendo tu campo y es obvio que te lo leen. Y es obvio que hay personas que tienen más despierta esa capacidad de leer que hay ahí, ¿no? Que te acompaña, que está contigo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Puede leer un montón de cosas de tu campo. Y ya te digo, yo lo veo por ejemplo, en Laia, en mi hija es muy evidente. Desde que era muy chiquitita, muy A ver, cuéntame pequeñita. una de Tuve esas. una anécdota que yo creo que tenía 3 años, Laia, en ese momento. Yo la llevaba en el coche, estábamos parados en un semáforo y íbamos ella y yo. Me imagino, no sé si tenía 3 años, porque yo no recuerdo que lleváramos al segundo y se llevan 2 años, o sea, era muy pequeña. Y estaba parada en el semáforo y de repente escucho en la radio, las dos íbamos en silencio, y escucho en la radio, hoy es 28 de abril. Y pensé inmediatamente, hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Pero yo pensé eso ahí sentada mirando el semáforo en rojo, ¿no? Y salta mi niño de atrás del asiento de atrás y me dice, mamá, que tu papá está en el cielo. No habíamos hablado para nada de mi padre, ni ese día, ni los días anteriores, ni nada de nada. Y cositas como esta con ella, siempre, siempre, siempre. Ahora que ya tiene prácticamente 13 años, Wow. entra, yo te digo, de estar fregando los platos, que se acerque y boom, y te dice por qué tal, por qué cual, por qué tal cosa. Y la cantidad de veces que he tenido que pensar, que decir, pero no estaba hablando en voz alta, ¿verdad? Tú me has escuchado. No, mamá, estabas aquí sola, pero ya sabes cómo soy y se ríe. Es que el tema de que la información esté pues presente en los registros que nos rodean y que yo es que cada vez intento leer, me cuesta entenderlo, sobre todo el tema del éter, de la cuántica y tal, pero es que está ahí, es algo tan, los registros acásicos. Rupert Sheldrake lo explicó con los campos morfogenéticos, lo explicó súper claro. O sea, está todo en la nube, en esa nube virtual que somos los seres humanos. Y está clarísimo, ha habido muchos momentos en la historia de la humanidad que hasta con los animales, los monos en India de repente captan una nueva técnica para bajar los plátanos del platanero y al minuto 2 los monos en África están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Pues por esos campos cuánticos, porque al fin y al cabo cuando alguien en el planeta destapa una nueva información o se la baja de la nube y la pone en práctica, abre para que los demás puedan hacer lo mismo. Se ha descubierto, grandes descubrimientos de la humanidad se han dado a la vez en distintos puntos de la Tierra, muchísimos en paralelo, y no son casualidades. Yo esas palabras ya no... No, ya hablabas, más hablado de, no recuerdo quién es la psiquiatra americana de la vida después de la muerte. Elizabeth Kubler-Ross. Sí, que he leído algo de ella y por ahí van los tiros, ¿no? Sí, sí, porque explica muy bien esto. Al fin y al cabo somos campos electromagnéticos y evidentemente nuestro sistema nervioso es un circuito eléctrico. Obviamente ese circuito eléctrico tiene que emanar un campo electromagnético, aunque fuera por física. Físicamente hablando debería ser así. Ya que lo tiñamos de espiritualidad o de lo que sea, Sí, ya es una cosa humana. O sea, el ser humano es muy... Yo creo que tenemos una tendencia también mucho al pensamiento mágico, a pensar, pero es que creo que esto simplemente es que estamos muy retrasados en cuanto al concepto de lo que realmente es un ser humano. Que estoy segura que el humano del futuro va a tener clarísimo que se puede comunicar telepáticamente, que tiene un campo electromagnético en el que está toda la información, que la mente no está sola contenida su mente en el circuito Claro. cerebral, o sea...
Todo eso lo va a saber el humano del futuro seguro. Dentro de 1000 años, tal cual, dentro de 1000 años, yo me lo planteo muchas veces y estoy seguro de que, o 1000, bueno, o 1000, es que somos tan... Esperemos que no tantos. No, pero 1000 años tampoco es tanto después. No, es que estamos... visto en magnitud del desarrollo del ser humano, no. Porque yo ahora también manejamos con nuestro ego y nuestra época y nosotros vivimos pues dentro de 1000 años, pues sí, creo que el ser humano del futuro... Y que todo es cíclico, Xavi, no dudes que ha habido humanos del pasado que lo han tenido clarísimo. Si no, no tendríamos tanta información en nuestra mano. Yo soy una fascinada del hinduismo y del budismo y son grandes escuelas que ya sabían prácticamente todo. Sí, no hablemos de los egipcios, no hablemos de los aztecas y los mayas, de civilizaciones que ya ni existen. Sí, mesopotámicos o Tal atlántidas, o sí. Lo que sea. Yo tengo la sensación de que el ser humano cumple ciclos en los que se autodestruye, porque no termina de procesar hacia donde... Como que se inicia, se llega a un punto y no sé después qué pasa, pero de alguna forma, ¡boom!, los ciclos se destruyen. Y tú, si... Vamos a acabar porque es que si no, se nos va a ir el tiempo y... Te quería hacer una pregunta final. Si volvieses a nacer, ¿elegirías tu vida? Y si la eligieses... He tenido, ¿cambiarías? mira, eso es una pregunta que me la he hecho muchísimas veces. Yo sé que he elegido esta vida, entonces la elegí conscientemente y la necesitaba vivir de esta forma y cada vez lo tengo más claro. Ahora, también he tenido muy claro durante prácticamente toda mi vida que como que me quedan pocas ganas ya de volver. Algo así, o sea que tengo la sensación y además trabajando con distintas disciplinas, pues como que se me ha evidenciado mucho, que ya es como, no quiero decir que he llegado al sumum porque ni muchísimo menos, pero como que esta experiencia no te sabría decir, como que me cansa ya. Siento cansancio. Te entiendo perfectamente. Siento cansancio de, vale, ya está, esto ya está. Vale, es que estás a punto de Exacto. iluminación igual y llevas muchísimas vidas y con tus aprendizajes a punto de... El diseño humano para mí fue una herramienta que me ayudó mucho a ver esa parte, ¿no? Y me ayudó a descubrir mucho de mi funcionamiento. En el diseño humano se me trasladó una cantidad de información sobre mí alucinante. Y me ayudó a comprender eso también. ¿Y de dónde...? Diseño humano nace de una canalización de un canadiense en Ibiza, que a él se le invitó a conjugar la astrología con el I Ching y con la cábala. Wow. Y crear un método que es muy complejo, hay que estudiar muchos años para hacer un diseño humano, muchos años, pero la cantidad de información que aparece en una sesión completa de diseño humano sobre el alma de esa persona te diría que sale prácticamente todo. Wow. Prácticamente todo. Y ahí supiste que eres un alma vieja. Ahí entendí muchas cosas de mí. A mí, por ejemplo, él me dijo que a la mayoría al nacer se nos borra la información. Nos hacen me decía, como un toque en la frente, pink, olvídate, ven. ¿Por qué? Vienes a vivir una nueva experiencia, olvídate de todo lo que eras, olvídate. Tú aquí vienes, no vas a recordar a nadie, no vas a recordar nada. O sea, vienes en plan ceguera total. Y me decía, pero hay poquitos, algunos que no. Me dice, tú no tienes nada borrado. Dice, tú reconoces cuando has conocido a alguien, lo reconoces la información. Dice, y te puede dar la impresión de que a veces explicas cosas que no tienes ni idea de dónde vienen. Claricognición. Me pasa todo el santo día, pero en realidad me dijo, es por experiencia acumulada. Dice, tú has sido un alma que ha estudiado, ha trabajado mucho y ha estudiado mucho y se te ha dado el don de recordar. Tú tienes el don de recordar. Y me pude relajar mucho, Xavi, porque yo no sabía si... A ver, no lo he compartido con nadie, lo suelto en este podcast porque siempre me ha parecido como que se podía leer como algo egoico, ¿sabes? Como, mira esta sabidilla que ha venido aquí con toda la sabiduría. No lo comparto por eso, porque no quiero que se malinterprete y porque yo misma trato de no trasladarlo a mi ego, ¿vale? A mi ego de, pues yo lo sé todo, no es eso, no va por aquí la cosa, pero sé que hay una parte de mí
que quizá está más en la inteligencia cardíaca, quizá está en el corazón, está en otra parte, no está en mi mente y no está en forma de información mental, pero sé que hay una parte de mí que viene con, Hombre, yo sé que tú, con eso. en tus consultas y en tus terapias, me has dicho alguna vez que yo no sé, pero yo he empezado a soltar ahí, a soltar, Sí. a soltar sin tener ninguna sesión preparada Sí. y he calmado, no sé la palabra calmar, pero... Yo tengo la impresión de que ¿Te ha cuando pasado, no? pasa así, sale lo que la persona necesita escuchar en ese momento y no viene precisamente de mi mente, te podría decir, ¿no? Y para mí es muy mágico, porque me siento, ahí si podríamos usar la palabra canal, sí me siento en ese momento como que es a través de mí la cosa, ¿no? Como que yo me pongo solo a disposición. Tengo un amigo que le pasa exactamente igual, me dice, Xavi, no sé qué pasa, hay un momento que conecto con una Sí. historia y digo a la gente lo que necesita. Exacto. Pero sí que él lo tiene como apartadito porque le da un poco de... Hombre, yo me respeto. atrevo a decirlo ahora aquí en este micro después de muchos años, Xavi, Hay ¿eh? que ser Y porque honesto hay que ser conmigo. honesto, chumpum, se acabó. Ya está, esto ya es blanco o negro. Bueno, Chisca, muchas gracias por tu sinceridad, por estar aquí con nosotros hoy y por haber compartido Gracias, tus Xavi. historias mágicas, Un placer. de verdad. Gracias. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy de Gente con Magia. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos hubiese encantado seguir hablando con Chisca, pero no ha sido posible. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que le ayude a alguien. Y si quieres seguirnos y estar en contacto con nosotros, sabes que podéis seguirnos en nuestra web, genteconmagia.es, y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. L'aire resplendent arrela en el blanc, ales de la sal tressen a claror.